Los cristianos han estado diciendo cosas como este artículo de una publicación cristiana que dice, y cito, «La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos debería ser una celebración, pero en su lugar fue una abominación. Debería ser una festividad, pero en su lugar fue una blasfemia». Fin de la cita. Billy Graham una vez predicó un sermón titulado «¿Qué está mal con el mundo?». Y hoy me gustaría plantear la misma pregunta a todos nosotros. ¿Qué está mal con el mundo? La respuesta es el pecado. El pecado es lo que está mal con el mundo, y me atrevo a decir que el amor al pecado es lo que empeora todo. La traducción amplificada de 2 Pedro 3:3 dice, «Ante todo, sepan sin ninguna duda que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propios deseos humanos». Un burlador es alguien que se ríe y se burla de algo. ¿Cuántos burladores tenemos hoy en día? ¿Con qué frecuencia vemos que la Biblia y el cristianismo son objeto de burla? Todo creyente que conoce su Biblia debería saber que cuando vemos un aumento en la burla de Cristo, estamos acercándonos a su regreso. Cuando vemos el declive moral de la sociedad, cuando vemos que el mal es llamado bien y el bien es llamado mal, cuando el espíritu del anticristo está tan claramente en acción, estamos cada vez más cerca de su regreso. En un sermón titulado «¿Qué está mal con el mundo?», Billy Graham dijo lo siguiente, y cito, «Si un hombre va al infierno, va por su propia elección. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Dios nunca quiso que el hombre fuera allí, y Dios ha hecho todo lo posible para mantenerte fuera. Incluso dio a su Hijo para morir en esa cruz para mantenerte fuera, porque cuando Dios te hizo un agente moral libre. Puedes vivir cualquier tipo de vida que quieras. Puedes vivir una buena vida. Puedes vivir una mala vida, puedes romper las leyes de Dios, puedes obedecerlas, puedes sacudir tu puño en la cara de Dios. Y no hay nada que Dios pueda hacer, porque cuando te creó, te dio el don del libre albedrío. No eres un robot al que se le presiona un botón y obedece. Tienes el derecho de resistir a Dios, de rechazar a Dios, pero la Biblia dice que a pesar de nuestra rebelión y rechazo, Dios te ama. Fin de la cita. Así que cuando preguntas ¿qué está mal con el mundo?, recuerda que Dios nos hizo agentes morales libres. Somos libres de elegir hacer el bien o el mal. Somos libres de amar a nuestro prójimo o buscar estar en guerra con nuestro prójimo. Cuando entiendes que Dios nos hizo agentes morales libres, lo que significa que no obliga a nadie a seguirlo, no obliga a nadie a amarlo. Cuando entiendes esto, entonces ves que el mal en este mundo está ahí, porque la gente elige el mal. La gente elige rebelarse contra las leyes de Dios. Ahora la Biblia dice en Isaías 5:20, «Ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». La palabra «ay» podría traducirse en terminología moderna como cuidado o gran tristeza, por lo que efectivamente la Biblia está diciendo gran tristeza sobre aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Ahora, el mundo nos enseña a tolerar. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el pecado es pecado, y debemos vivir según las Escrituras y no tolerar lo que las Escrituras consideran mal. El mundo nos enseña a comprometernos. El mundo dice que está bien deslizarse conscientemente hacia el pecado. De vez en cuando te mereces un capricho, no seas tan duro contigo mismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es la muerte. El mundo ya no llama al mal mal, ni al pecado pecado. El mundo te dice que el orgullo está bien porque has trabajado duro para llegar a donde estás. El mundo te dice que la venganza está bien porque nadie debería hablarte así ni tratarte de esa manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a no dejarnos vencer por el mal, sino a vencer el mal con el bien.
Si se nos dice que no seamos vencidos por el mal, significa que hay una posibilidad de que una persona pueda ser consumida y vencida por el mal. Entonces, ¿cómo podemos vigilarnos a nosotros mismos? ¿Cómo asegurarnos de deshacernos de cualquier característica destructiva? ¿Cómo garantizamos que no seamos vencidos por el mal? Creo que necesitamos evaluar nuestro carácter según el estándar de la palabra de Dios. La traducción amplificada de Proverbios 6, 12, 15 dice: una persona inútil y malvada es aquella que anda con una boca perversa, corrupta y vulgar, que guiña con los ojos en burla, que arrastra los pies para hacer señales, que apunta con los dedos para dar instrucciones subversivas, que con perversidad en su corazón trama problemas y mal continuamente, que difunde discordia y conflicto. Por lo tanto, el peso aplastante de su desastre vendrá repentinamente sobre él. Instantáneamente será quebrado y no habrá curación ni remedio porque no tiene corazón para Dios. Aquí, la palabra de Dios nos da una idea del tipo de mal que puede entrar fácilmente en nuestras vidas si nos volvemos complacientes. Así que tal vez quieras evaluarte a ti mismo en comparación con estos rasgos malignos. Andas con una boca perversa, engañas y guías a otros en la dirección equivocada, das instrucciones para causar problemas, tramas el mal en tu corazón. El mal puede ser venganza, pensamientos amargos o desagradables hacia alguien. Y hoy te animo a que vayas ante el Señor y te arrepientas si hay algún mal en tu vida, cualquier pecado en tu vida. Arrepentíos, pueblo de Dios, esforcémonos por ser como Cristo, no solo en nuestras palabras, sino en cómo vivimos nuestras vidas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿sabes cuál fue su primer sermón? Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este mensaje de arrepentimiento sigue siendo necesario hoy. Cualquier buena película siempre tendrá un héroe y un villano. Cualquier buena historia siempre tendrá un momento de angustia y luego la sanación. Todo buen chico siempre tendrá que enfrentarse a un chico malo. Pero lo que encuentro interesante es que a veces hay una diferencia entre lo que nosotros, como personas, llamamos maldad y lo que Dios llama maldad. Si visitaras la prisión más peligrosa del mundo y miraras los rostros de los hombres condenados a muerte, dirías que estás mirando el rostro del mal puro. Y si conocieras a un hombre que nunca cometió un crimen, un ciudadano respetuoso de la ley, alguien que solo pagaba sus impuestos y siempre llevaba una camisa bien planchada, pero que blasfemaba y se burlaba de Jesucristo y de cualquier cristiano que se encontrara, ¿sería eso el rostro del mal puro? Verás, si le preguntaras a la persona promedio que haga una lista de personas malvadas, la mayoría pondría en esa lista a personas como Adolf Hitler, Vlad el Empalador o Joseph Stalin. Estas personas han sido parte de algunas de las mayores tragedias de la historia. Pero lo interesante es que casi nadie se pondría a sí mismo en la lista de personas malvadas. ¿Por qué? Bueno, como humanos, a menudo juzgamos el mal simplemente en función del crimen, y aunque muchos crímenes son malvados, cuando se trata de Dios, la perspectiva puede ser diferente. En el cristianismo, muchos de nosotros tenemos una definición incorrecta del mal. La Biblia dice algo muy diferente. En realidad, dice que todos hemos hecho el mal y que nadie es bueno por sí mismo. Romanos 3, 11, 18 dice: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Estas son palabras bastante duras. Aunque pueda ser difícil de aceptar, este pasaje de la Escritura habla la verdad que todos necesitamos escuchar. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos rechazado a Dios y huido de Él. Todos hemos hecho el mal y la Biblia incluso nos advierte que nuestros propios corazones son malvados. Un pastor lo ilustró de esta manera. Supongamos que tomamos tus 5 peores pensamientos y los mostramos en una pantalla gigante a tus amigos y familiares más cercanos. Probablemente te llamarían malvado y saldrías corriendo de la sala, avergonzado y profundamente humillado. Eso es porque lo que está en esa pantalla expone tu corazón malvado y perverso. A menudo vemos el mal como aquellos que están encerrados en una prisión de máxima seguridad por crímenes horribles. Sin embargo, me atrevería a decir que el mal puede ser sutil, puede estar a plena vista y muchos no lo verían. Entonces, ¿cuál es la definición de maldad según Dios? Bueno, si lees la Biblia, el mal es cualquier acto en el que nos ponemos en oposición a Dios. Cada vez que le dices no a Dios, estás actuando con maldad. El mal no siempre es un acto externo. A veces, el mal ocurre en nuestros corazones. Por ejemplo, diríamos que es malo engañar a tu cónyuge. Casi nadie estaría en desacuerdo con eso. Sin embargo, Jesús lo lleva al siguiente nivel. Jesús dice en Mateo 5, 27, 28, «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Según Jesús, es malo incluso mirar a un hombre o una mujer con intención sexual si no estás casado con ellos. El mal ocurre de más formas de las que asumimos. El mal no es tan simple como la mayoría cree. Incluso algo tan simple como la complacencia puede ser malvado si la complacencia te lleva a pecar contra el Señor. Estás realizando un acto malvado. Muchas personas han hecho que lo que es malvado para Dios parezca normal o inofensivo porque sus corazones se han endurecido. Ya no pueden distinguir entre el bien y el mal, han descuidado la oración privada y al hacerlo han descuidado su conexión con Dios. Terminan viviendo como quieren, lo cual sigue siendo malvado a los ojos de Dios. Hay una vieja fábula de un zorro. Este zorro iba por ahí robando dinero a sus amigos, molestando a zorros más pequeños y causando caos en la vida de quienes lo rodeaban. La verdad era que el zorro era un matón. Sin embargo, nunca se dio cuenta de que era un matón. Se veía a sí mismo como un tonto inofensivo. Como nunca se dio cuenta de que era un matón, nunca pudo cambiar. Muchas personas nunca se dan cuenta del mal que tienen en su vida o normalizan ese mal debido a su corazón roto y endurecido. Debido a eso, nunca pueden cambiar. Piensan que el verdadero mal es el asesinato o los crímenes atroces. Aunque eso es malvado, también es malvado rechazar cualquiera de los mandamientos de Dios y no intentar conocer al Dios del universo. Es esencial para nosotros vivir en obediencia a Dios y rechazar todo mal, no importa cuán pequeño lo percibamos. Debemos tener un sistema de alerta espiritual, o como lo dice el libro de Romanos, una conciencia que esté en sintonía con los caminos de Dios. Nuestra conciencia nos mostrará cuando nos estamos alejando de Dios. La única manera de obtener el correcto sistema de alerta espiritual en nuestros corazones es someternos a Jesús. Jesús fue el único que siempre siguió su sistema de alerta espiritual. Fue el único que nunca hizo un acto malvado. Por eso fue ofrecido a Dios como un sacrificio. Él se convirtió en nuestro mal y murió en nuestro lugar. Ahora, cuando recibimos su muerte por gracia mediante la fe, recibimos al Espíritu Santo. A medida que caminamos con el Espíritu Santo, Él nos muestra lo que está bien y lo que está mal, cambia nuestros corazones y nos da un correcto sistema de alerta espiritual. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto,
transformando nuestros corazones y mentes. A medida que crecemos en nuestra fe y relación con Dios, nuestro entendimiento del mal se profundiza y somos capaces de reconocerlo incluso en sus formas más sutiles. Esto nos permite vivir vidas que honran a Dios y reflejan su amor y justicia. Para mantenernos en el camino correcto, es vital cultivar una vida de oración y estudio de la Biblia. La oración nos conecta con Dios, nos da fuerzas y nos ofrece sabiduría para enfrentar las tentaciones diarias. Estudiar la Biblia nos permite conocer mejor la voluntad de Dios y entender sus mandamientos, ayudándonos a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. También es importante rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen y nos animen a crecer en nuestra fe. La comunión con otros cristianos nos proporciona un entorno en el cual podemos compartir nuestras luchas, recibir consejo y orar unos por otros. Esta comunidad actúa como un sistema de apoyo que nos mantiene enfocados en nuestra relación con Dios y nos ayuda a evitar desviarnos hacia el mal. Debemos recordar que aunque el mal está presente en el mundo, tenemos la esperanza y la promesa de la victoria a través de Jesucristo. Él ya ha vencido al pecado y a la muerte, y nos ofrece la posibilidad de vivir en libertad y plenitud. Al aceptar su sacrificio y seguir sus enseñanzas, podemos vivir vidas transformadas y llenas de propósito. Finalmente, debemos ser conscientes de que nuestra lucha contra el mal es continua. No debemos bajar la guardia ni ser complacientes. Necesitamos estar siempre vigilantes, examinando nuestras acciones y motivaciones y buscando constantemente la guía de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos resistir el mal y vivir de manera que glorifique a Dios. En resumen, entender el mal desde la perspectiva de Dios nos permite vivir vidas más alineadas con su voluntad. Al someternos a Jesús, cultivando una vida de oración, estudiando la Biblia y rodeándonos de una comunidad de creyentes, podemos reconocer y rechazar el mal en todas sus formas. Así, podemos caminar en obediencia a Dios y experimentar la paz y la alegría que Él ofrece. La primera línea de Daniel 12 dice: en ese tiempo, Miguel el arcángel, que protege a tu nación, se levantará. Entonces habrá un tiempo de angustia mayor que cualquier otro desde que las naciones existen. Pero en ese tiempo, todos los de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro serán rescatados. Este es el profeta Daniel advirtiéndonos sobre eventos extraordinarios del fin de los tiempos que afectarán al mundo entero como nunca antes. Pero no todo es desolador, porque también proporciona una esperanza maravillosa para aquellos que están en Cristo. Ahora, para entender Daniel 12, es necesario retroceder un par de capítulos hasta Daniel 10. En Daniel 10, se nos dice que Daniel estaba orando y ayunando durante 3 semanas para que Dios le hablara. Un ángel de Dios se aparece a Daniel y le dice: desde el primer día en que empezaste a orar por entendimiento y a humillarte ante tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia bloqueó mi camino. Entonces Miguel, uno de los arcángeles, vino a ayudarme y lo dejé allí con el príncipe del reino de Persia. Toma nota de esto. Un mensajero angelical de Dios estaba en camino para darle a Daniel la respuesta a sus oraciones cuando un príncipe espiritual maligno del reino de Persia lo bloqueó. Y este príncipe espiritual era tan poderoso que Miguel, uno de los arcángeles de Dios, tuvo que intervenir. Ahora, en Daniel 10:20, el mensajero angelical sigue hablando con Daniel y dice: ahora debo regresar para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando haya salido, vendrá el príncipe de Grecia.
Aquí la Biblia menciona dos espíritus territoriales, dos entidades malignas principales que controlan una región particular. Pero aquí está lo sorprendente. En el versículo 21, este ángel le dice a Daniel: «Pero te diré lo que está anotado en la escritura de la verdad. Nadie me sostiene contra estos excepto Miguel, tu príncipe». El título príncipe es importante porque indica una jerarquía. Hay ángeles, serafines, querubines y luego arcángeles como Miguel. Y en el lado opuesto hay espíritus malignos y demonios, y luego hay espíritus malignos principales como el príncipe de Persia, como se destacó antes. Esto es importante debido a ese versículo inicial en Daniel 12. Miguel el arcángel, que protege a tu nación, se levantará. Se nos dice que, aunque la tierra verá una tremenda angustia, el pueblo de Dios será liberado. Ten esto en cuenta mientras profundizamos más en Daniel 12. Se nos dice que viene un tiempo de problemas como nunca antes ha habido desde que existe una nación. Pongámoslo en contexto. Observa todos los diferentes períodos de la historia. Se avecina un tiempo peor que el período antediluviano, que fue entre la caída del hombre y el gran diluvio de Génesis. Se avecina un tiempo peor que cuando el Imperio Romano gobernaba y había una persecución cristiana generalizada. Se avecina un tiempo peor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante de la profecía bíblica es que la palabra de Dios se alinea con la palabra de Dios. Puedes tener personas o profetas viviendo en diferentes eras y en diferentes generaciones, y cuando Dios les da una palabra, se alinea con las Escrituras. El profeta Daniel no fue el único que profetizó sobre tiempos terribles por venir. El profeta Jeremías dijo: «Pregunten y vean, ¿puede un hombre dar a luz? Entonces, ¿por qué veo a cada hombre fuerte con las manos en el estómago como una mujer en trabajo de parto? Todos los rostros se han vuelto pálidos como la muerte. ¡Qué terrible será ese día! No habrá otro igual. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero él será salvado de él». Esto se encuentra en Jeremías 30, 6, 7. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor mismo dijo en Mateo 24, 21, 22: «Porque entonces habrá gran angustia, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría, pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados». Como puedes ver, lo que Daniel dijo sobre un tiempo de problemas por venir se confirma repetidamente en la Biblia. Pero dicho todo esto, no debes llenarte de miedo, porque recuerda que la Biblia nos promete liberación como hijos de Dios, ya que dice: «En ese tiempo, todos los de tu pueblo cuyo nombre esté escrito en el libro serán rescatados». Daniel 12:2 dice: «Muchos de los que yacen muertos y enterrados resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Para aquellos que han muerto, se despertarán a la vida eterna en el cielo con Dios, o al infierno eterno». Una vez más, la Biblia nos hace saber que todos realmente están en uno de dos campos. Son seguidores de Cristo o seguidores del diablo. Tu nombre estará en el libro de la vida o no lo estará. Estarás caminando por el camino ancho o por el camino estrecho. Como señala Daniel 12:2, aquellos que han sido enterrados se despertarán para una vida eterna o una desgracia eterna. Este es el cuadro pintado en la Biblia. De esto podemos entender que habrá una resurrección que ocurrirá cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que no estamos seguros es si esta es la misma resurrección que la de Daniel 12, o si Daniel 12 se refiere a otra resurrección que ocurrirá al final de la tribulación. Muchos comentaristas cristianos debaten sobre esto. Sin embargo, sabemos que Dios resucitará a los que le pertenecen y ellos se levantarán para la vida eterna. En Daniel 12:7
La Biblia nos dice que el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo y juró solemnemente por el que vive para siempre, diciendo: será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando termine la destrucción del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. La referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo es ampliamente entendida como representando 3 años y medio. Esta frase también se usa en Apocalipsis 12:14. Esto ha llevado a algunos eruditos bíblicos a interpretar que Daniel está hablando del período de la gran tribulación. Ahora, en Daniel 12:8, Daniel hace una pregunta que todos pensamos: ¿cómo terminará todo esto, mi Señor? Todos sabemos que en el tiempo previo al regreso de Cristo habrá señales extrañas en algunos casos, pero señales claras sin embargo. Se nos dice que algunas de estas señales son que abundará la iniquidad, habrá hambrunas y grandes terremotos, habrá engaño religioso, ya que falsos profetas se levantarán para engañar a muchos, y habrá guerras y pestilencias. Pero Daniel pregunta: ¿cómo terminará todo esto, mi Señor? Aquí está lo que se dice en los versículos 9 y 10. Vete ahora, Daniel, porque lo que he dicho se mantiene en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, limpiados y refinados por estas pruebas. Pero los malvados continuarán en su maldad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios sabrán lo que significa. ¿Ves cómo continúa este tema de la separación entre la luz y la oscuridad? Hasta ahora en este capítulo sabemos que habrá aquellos en el libro de la vida y aquellos que no lo estarán. Habrá quienes resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Así que podemos ver que hay una línea clara dibujada: bien contra mal, justos contra injustos. Esta separación entre el pueblo de Dios y los que hacen el mal se destaca una y otra vez. Llegamos al versículo 10 en Daniel 12, y se nos dice que algunas personas serán purificadas y limpiadas, pero los malvados continuarán en su maldad. Habrá un grupo de personas que serán malvadas y perversas en los últimos días e incluso durante el período de tribulación. Y cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ellos continuarán en su maldad. En los últimos días habrá personas que serán malvadas en pensamiento, malvadas en acciones y malvadas en su corazón. Esto se alinea con lo que dice 2 Timoteo sobre cómo habrá un cambio en la sociedad y en los corazones de muchas personas. Timoteo dijo: los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No es toda la lista, pero puedes ver que la maldad aumentará. Los últimos versículos de Daniel 12 dicen: desde el momento en que se quita el sacrificio diario y se establece la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bendito el que espera y llega a los 1365 días, pero tú sigue tu camino hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. ¿Qué es la abominación desoladora? Jesucristo habló de este signo del fin de los tiempos y de su regreso inminente diciendo: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, una abominación es algo aborrecido y detestable para Dios y su pueblo, y bíblicamente hablando, la desolación implica destruir, profanar y dejar algo en tal estado que deja sin palabras a quien lo vea. La profecía de Daniel sobre la abominación desoladora se pensó que se había cumplido en la historia antigua. En un momento, el rey Antíoco Epífanes IV, que gobernó Palestina del 175 al 164 a.C., trató a Israel de manera tan horrible que ellos se rebelaron. Cuando Antíoco llegó para sofocar la rebelión, sus fuerzas entraron en el templo de Jerusalén
instalaron un altar a Zeus y ofrecieron cerdos como sacrificio. Este acto fue considerado abominable porque profanó la parte más sagrada del templo, el Santo de los Santos. Lo que hizo el rey Antíoco fue idolatría. Sin embargo, años después de Antíoco, Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos sobre eventos futuros que marcarían el fin de los tiempos. En Mateo 24 menciona la abominación desoladora como un evento futuro porque luego advierte a las personas diciendo: entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a buscar su ropa. En general, cuando lees profecías bíblicas como las del libro de Daniel, los eventos futuros no deben asustarte como hijo de Dios. Recuerda que todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro serán rescatados. Todos los que están en Cristo tienen esperanza. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Recientemente, escuché a un pastor decir la siguiente declaración: estoy muy preocupado por la cantidad de enseñanzas falsas y falsos profetas que han encontrado su camino en Internet. Cristianos vulnerables los escuchan como si todo lo que dicen fuera de la boca de Dios. Todo debe estar en acuerdo con lo que dice la Biblia. La profecía bíblica nos advirtió que antes del rapto habrá un gran alejamiento de la fe y, si es posible, hasta los elegidos serían engañados. Un aspecto crucial de nuestro camino como creyentes es no solo entender el engaño, sino desenmascararlo en estos últimos días. Porque no es un secreto que debemos navegar en un mundo lleno de mensajes contradictorios y falsedades atractivas. Por eso la Biblia es importante, nos equipa con sabiduría para discernir la verdad del engaño. Quiero darte 4 ilustraciones de cómo el engaño está operando en este mundo y por qué es aceptado por muchos. La primera ilustración es lo que llamo el disfraz del camaleón. Imagina a un camaleón camuflándose perfectamente con su entorno, adaptando su apariencia para ocultar su verdadera identidad. Esto es similar a una persona que parece ser cristiana, habla como cristiana e incluso actúa como cristiana cuando la ves. Sin embargo, su corazón y sus intenciones están lejos de Jesucristo. Así es como el engaño en los últimos días a menudo se presenta, de maneras que imitan la verdad. El engaño hoy hace que sea difícil para una persona distinguir entre la verdad y la mentira. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 diciendo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tal como el disfraz del camaleón requiere una observación cuidadosa, debes prestar mucha atención. Nosotros también debemos ser vigilantes y discernir, buscando la verdad inmutable que se encuentra en la palabra de Dios. La segunda ilustración es el espejismo de las ilusiones brillantes. Piensa en un viajero cruzando un desierto, sediento y cansado. En la distancia aparece un oasis reluciente que promete alivio. Sin embargo, a medida que el viajero se acerca, el espejismo se disuelve, dejando solo decepción. En 2 Timoteo 4:3-4, el apóstol Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La atracción de las falsas enseñanzas puede ser tan engañosa como un espejismo, dejándonos espiritualmente sedientos. El verdadero refresco proviene del agua viva de las enseñanzas de Cristo. La tercera ilustración es el rompecabezas de las verdades a medias. Imagina un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Desde lejos parece completo, pero una inspección más cercana revela los huecos, mostrando que las cosas están fragmentadas e incompletas.
El engaño a menudo implica verdades parciales entretejidas cuidadosamente para crear una narrativa convincente. Jesús enfatizó la importancia del discernimiento en Lucas 21:8 cuando dijo: «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos». Así como un rompecabezas necesita todas sus piezas para formar una imagen coherente, debemos confiar en el consejo completo de la palabra de Dios para protegernos contra el engaño. Ahora, mi última ilustración no está tanto dirigida a entender el engaño, sino más bien a desenmascararlo. Me gustaría llamarla la estrella polar guía. Considera a los marineros que navegan vastos océanos bajo la guía de la estrella polar. En la historia de la navegación, antes del GPS y la tecnología moderna, uno de los métodos más simples para determinar la dirección de un barco era observar el movimiento del sol a través del cielo. Los marineros usaban la posición del sol mientras se movía de este a oeste para guiar su ruta. Al mediodía podían determinar el norte y el sur por las sombras que proyectaba el sol. Los marineros literalmente tenían que mirar hacia arriba para poder averiguar hacia dónde se dirigían. De la misma manera, la palabra de Dios sirve como nuestra guía inmutable y confiable a través de los mares tumultuosos del engaño. El Salmo 119:105 nos asegura: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Así como la estrella polar permanece fija en medio de cielos cambiantes, la verdad de la palabra de Dios permanece inquebrantable, ofreciendo claridad y dirección en un mundo lleno de confusión. Los últimos días presentan desafíos únicos para todos los creyentes, pero no debemos dejarnos vencer por el engaño. De hecho, deberíamos ser como detectives hábiles. ¿Has visto el nivel de detalle forense al que los detectives recurren para descubrir la verdad? Agotan todas las posibles avenidas buscando la verdad. Nosotros también podemos hacer lo mismo como creyentes. Podemos descubrir la verdad y desenmascarar las falsedades siendo atentos, probando cada espíritu contra la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y buscando dirección desde arriba a través de la oración. Mientras avanzamos en nuestro camino, recordemos el disfraz del camaleón, el espejismo de las ilusiones brillantes, el rompecabezas de las verdades a medias y la estrella polar guía. Que nuestro discernimiento esté alimentado por la fe, arraigado en la palabra de Dios y empoderado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dijo en Efesios 6:14: «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Guardémonos con la verdad de Dios, protegidos del engaño que busca descarrilar nuestra fe. Rezo para que todos nosotros seamos creyentes vigilantes, desenmascarando el engaño con discernimiento y la verdad que está en la palabra de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha estado atrayéndonos hacia Él, incluso cuando obstinadamente lo ignoramos. Él no se aleja, nunca se rinde con nosotros. En el libro de Mateo, Jesús compara su segunda venida con una gran fiesta de bodas, una celebración alegre de la unión perfecta entre Jesucristo y su novia, la Iglesia. Así que estamos invitados al mayor banquete de todos los tiempos. ¿Has respondido a esa invitación o la estás posponiendo hasta el último minuto? Tal vez te has vuelto sordo al sonido de Él llamando. Tal vez tu atención ha sido capturada por otras cosas como el trabajo, las finanzas y el amor romántico. Esas cosas parecen importantes hasta que te das cuenta de que son solo temporales y cuando tu vida termine o Jesús regrese, ya no tendrán valor. Todos pensamos que tenemos más tiempo para arreglar cuentas con Dios, pero la verdad es que la vida es corta, el mañana no está garantizado. Todo lo que hacemos hoy importa a nivel eterno. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo?
¿Podrías decir que tu corazón está firmemente puesto en Cristo? Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Así que hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, deja que Él entre y cambie tu vida para siempre. En Hebreos 12:1, la Biblia dice, por tanto, puesto que estamos rodeados de una multitud de testigos, dejemos todo peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos llama a deshacernos de todo peso innecesario en nuestras vidas y a dejar de lado el pecado que intenta atraparnos y mantenernos atados. Pueblo de Dios, Jesucristo es lo único que importa y con el tiempo que tenemos, vivamos con sabiduría, aprovechando cada día y sirviendo al Señor mientras aún podemos. Nuestros días están contados y debemos vivir para Dios. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. En medio de todo lo que atravieses, confía en Dios primero. La versión amplificada de Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que estamos rodeados de una multitud de testigos que por la fe han dado testimonio de la verdad, de la absoluta fidelidad de Dios, despojémonos de todo peso innecesario y del pecado que tan fácilmente y hábilmente nos enreda y corramos con perseverancia y persistencia activa la carrera que tenemos por delante. Me gustaría que tomáramos un momento para reflexionar sobre este versículo. En el teatro de tu mente, quiero que imagines esta gran nube de testigos. La Biblia no revela sus identidades, pero para esta ilustración, imaginemos que esta nube de testigos tiene una tarea en el cielo: documentar todo lo que haces para que en el día del juicio se presenten como testigos. Ahora piensa, ¿qué dirá esa nube de testigos sobre ti? Dirán que no había ninguna duda de que Dios era el centro de tu vida. Dirán que viviste una vida que glorifica a Jesucristo. Esta gran nube de testigos dirá que te escucharon despertar cada día con alabanzas en tus labios. Dirán que tu vida de oración era fuerte. Testificarán de tu carácter y dirán que eras un hombre o una mujer genuinamente de Dios. Dirán que amaste a tu prójimo. Usarán palabras como autocontrolado, humilde, orador y perdonador para describirte. ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ti? Para algunos, esta nube de testigos dirá que nunca te vieron orar a menos que quisieras algo. Nunca te vieron abrir la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Qué dirán si dicen que nunca tuviste un corazón lleno de gratitud? Siempre querías más y nunca estabas agradecido por las bendiciones que Dios te dio. Pueblo de Dios, quiero que pienses por un momento, ¿qué dirá esta gran nube de testigos sobre ti? Tus ojos están llenos de codicia y envidia por cosas mundanas. Tu corazón está lleno de celos y orgullo. Dirán que te vieron menospreciar a otras personas o que te escucharon desanimar a otros. ¿Qué dirá esa nube de testigos sobre ti? ¿Qué dirán sobre tu caminar con Cristo, el estado de tu corazón o lo que haces en privado? Necesitamos tener la presencia de mente para saber que lo que hacemos importa. Nuestras decisiones diarias importan, así que rezo para que vivas una vida protegida. Rezo para que protejas tu mente contra pensamientos negativos. Rezo para que protejas tu corazón contra la envidia, los celos y la codicia. Rezo para que protejas tus ojos y oídos contra cualquier cosa impura. Rezo para que el Espíritu Santo te dé la fuerza para luchar la buena batalla y sobre todo, rezo para que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Persigue a Dios todos los días. En Apocalipsis 3:20, el Señor se dirige a su iglesia y dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Y también me gustaría destacar que el Salmo 95:8 dice: hoy, si escuchas su voz,
no endurezcas tu corazón como en la rebelión. Abramos nuestros corazones a su voz. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice que la voz que escuchas cuando oras, cuando lees su palabra o cuando eres convencido por el Espíritu Santo, no debemos endurecer nuestros corazones ni entristecer al Espíritu Santo. Te animo a que escuches y respondas al llamado de Cristo. Abramos la puerta y dejémoslo entrar para que pueda morar con nosotros y en nosotros. Una vez que hagamos esto, Él escribirá nuestros nombres en su libro de la vida. Parte de la lucha para escuchar la voz de Dios para muchos cristianos se debe a que se enfocan en cosas equivocadas, y eso es parte del engaño. El diablo quiere que pienses que todo lo demás, excepto Dios, merece tu atención total. El diablo quiere que cumplas con las demandas del mundo, pero no con lo que Dios exige de un hombre o mujer cristiano. No nos dejemos engañar por el príncipe de este mundo. No te dejes engañar por el maligno que quiere que nos enfoquemos en los placeres y la felicidad temporal que este mundo nos ofrece. El enemigo quiere que estemos despreocupados acerca de la venida de Cristo. Lucas 12, 19, 20 dice: Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Estos placeres, aunque buenos y disfrutables, no satisfacen nuestras almas ni nos traen verdadera alegría y felicidad. Pero si vivimos nuestras vidas para Dios, obedeciendo su palabra y mandamientos, seremos recompensados con vida eterna y gozo. Este es nuestro llamado en la vida. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y por lo tanto, debemos vivir para Dios según sus estándares y su voluntad. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 12:2 cuando dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de nuevo se nos recuerda en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿qué significa vivir para el Señor? Significa tenerlo como el centro de nuestras vidas, buscar su palabra antes que nuestros propios deseos egoístas, escuchar su voz entre todas las demás voces que escuchamos y hacer que nuestra misión de vida sea servirlo en todo lo que hacemos. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es mucho más fácil para nosotros elegir hacer lo incorrecto en lugar de lo correcto. Es más fácil elegir el camino ancho en lugar del estrecho. Es más fácil elegir el mundo en lugar de Dios, porque el mundo y la carne van de la mano. Elegir a Dios significa que tienes que negarte a ti mismo. Tienes que elegir su voluntad sobre la tuya. Vivir para Dios no es una tarea fácil. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, 13, 14, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha puede ser agotadora y difícil de entrar, pero créeme, vale la pena. Cristo está llamando a la puerta de nuestros corazones. Quiere que elijamos la vida eterna y no la condenación. Pero aquí está la cosa. El Señor es tan gentil y bondadoso que no se impone. En cambio, espera que respondamos a su llamada. La llamada en nuestros corazones que nos llama a arrepentirnos. Así que te animo a vivir para el Señor, a vivir una vida consciente de la eternidad. Sé consciente de acumular tesoros en el cielo, tesoros que no perecen. Sé consciente de que tus pensamientos, tus hechos, tus acciones, todos importan.
Solo cuando vivimos una vida dedicada y comprometida a Jesucristo, podemos esperar un día tener vida eterna en su presencia. Así que hagamos las elecciones correctas mientras estamos aquí en la tierra, porque lo que hacemos aquí afecta nuestra eternidad. Vivamos con la mirada puesta en la eternidad. Nuestras decisiones diarias tienen un impacto eterno. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, nuestras acciones reflejan su amor y verdad. Es crucial que mantengamos esta perspectiva en todo momento. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que debemos concentrarnos en lo eterno y no en lo temporal. Las preocupaciones mundanas, aunque importantes, no deben desviar nuestra atención de nuestro objetivo final: vivir para Dios y alcanzar la vida eterna. Además, Santiago 4:14 nos recuerda la brevedad de la vida. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, sirviendo a Dios y buscando su voluntad en todo lo que hacemos. Para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestro camino, es vital nutrirnos de la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16-17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es nuestra guía y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y discernimiento. La oración también juega un papel fundamental en nuestra relación con Dios. Filipenses 4:6-7 nos anima: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir su paz y dirección. Finalmente, la comunidad de creyentes es un apoyo esencial en nuestro caminar con Cristo. Hebreos 10:24-25 dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Juntos podemos animarnos, fortalecernos y crecer en nuestra fe. En conclusión, vivamos con la eternidad en mente, poniendo a Dios primero en todo. Mantengámonos firmes en su palabra, en oración y en comunidad con otros creyentes. Así podemos vivir vidas que honren a Dios y que estén preparadas para el día en que nos encontremos con Él. Que el Señor nos guíe y nos fortalezca en nuestro caminar diario y que siempre busquemos su voluntad en todo lo que hacemos.